Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinestesia, el podcast, casi todos los jueves a las 8 de la noche en vivo a través de Facebook y de Twitch, y al día siguiente en tu plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast o iVoox. Todas las semanas también juntos. Juan Carlos, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿todo bien? De vuelta. Después, si mal no recuerdo, un par de semanas y tenemos varios títulos interesantes que comentar en este episodio, tanto de la cartelera como de las plataformas de streaming. Así es, así que bueno, vamos a arrancar con La Sustancia, con The Substance, que además ha sido un inesperado, para mí al menos inesperado éxito de taquilla, por lo menos de la forma tan rotunda como ha sucedido, que además incluye plataformas de redes sociales donde yo creo que TikTok ha sido en buena parte uno de los motivos, por no decir el motivo principal por el cual se ha viralizado esta película y ha sorprendido en las carteleras locales en todos lados, ¿no? Incluyendo la peruana. Pero he visto que es la película más taquillera en varios países donde no esperaban que así sea, por lo menos antes de la entrada del Joker. Película, spoiler alert, de la cual hablaremos después de La Sustancia. Y me alegra mucho porque creo que ya se puede hablar de La Sustancia como un clásico instantáneo, sobre todo por la cantidad de gente que la ha visto. No ha sido una película, una gran película, pero vista por pocas personas o muy nicho, sino que mucha gente la está viendo. Yo creo que está teniendo un impacto hasta cierto punto cultural, pero en estos tiempos donde las cosas entran y salen rápidamente, ¿no? Y que pasan de un momento a otro, creo que la sustancia se está sosteniendo y está habiendo una conversación sobre ella. A ver, bueno, yo ya hablé un poco de la película, me parece que en un episodio post-Cannes, ¿no? Yo la pude ver ahí. Fue una de mis películas favoritas de esta última edición. Fue una de las películas favoritas en general de la última edición de Cannes. Pero Juan Carlos recién la ha podido ver, bueno, la vio en el Festival de Cine de Lima, recién se ha estrenado en cartelera comercial la semana pasada. Entonces creo que es motivo para que nos cuente sus apreciaciones y yo entro también un poco a agregar nuevas cosas. Así que bueno, cuéntanos, Juan Carlos, de qué va y qué tal te pareció. De acuerdo. La Sustancia, cuyo título original es The Substance, es una película del Reino Unido dirigida por Coralie Farjat. Cuenta con las actuaciones de Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, entre otros. ¿De qué se trata? Elizabeth Sparkle es una actriz convertida en presentadora de un programa de televisión de ejercicios y aeróbicos. El día que cumple 50 años, el gerente de la cadena televisiva le agradece por sus servicios y la despide. Luego de un choque automovilístico y una revisión en el hospital, Elizabeth recibe una propuesta tentadora: probar un producto conocido como La Sustancia, que le ofrece obtener una versión mejorada y más joven de sí misma. Se trata de una delirante y extravagante fusión de comedia, terror corporal y gore que se inspira en varios referentes, tanto en la novela El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, así como en las películas La Mosca de David Cronenberg, La muerte le sienta bien de Robert Zemeckis y muchas otras referencias que se pueden reconocer y que Coralie Farjat de alguna manera integra a este relato para explorar la forma en la que las mujeres tienen que enfrentarse a exigentes estándares de belleza y de juventud para mantenerse vigentes, entre comillas, en un sistema que amenaza con descartarlas apenas empiezan a mostrar signos de envejecimiento. Con un afán provocador y una mirada audaz, la directora y guionista francesa Coralie Farjat, de quien antes se estrenó en la cartelera comercial la película Revenge, prepara un embriagador cóctel en el que no solo incluye como ingredientes las referencias evidentes al cine de Stanley Kubrick, David Cronenberg o Brian De Palma, sino que se apropia de los códigos del terror corporal y el gore para crear una rabiosa fábula feminista que denuncia sin ninguna sutileza, pero con mucho ingenio y sarcasmo, los extremos a los que deben llegar las mujeres para cumplir con las expectativas de los hombres que manejan la industria del entretenimiento, así como el daño físico, emocional y mental que acarrea el sentirse obsoletas cuando su cuerpo ya no es tan joven como antes.
A los 61 años, Demi Moore hace su retorno triunfal y ofrece la mejor actuación de su carrera, mostrando una vulnerabilidad, una crudeza emocional y una intrépida voluntad por explorar cada desafío físico y psicológico del trayecto de un personaje que se va deteriorando paulatinamente. Con valentía, Moore da un salto al vacío, pero no cae al fondo del abismo, sino que se eleva más alto que nunca. Con una duración de 2 horas y 20 minutos, La Sustancia sigue el mismo recorrido que su protagonista. Muta, se hincha y se estira más de la cuenta, transitando de un prólogo sensacional que muestra la evolución de la estrella de Elizabeth en el Paseo de la Fama, como una metáfora de su paso de la vigencia a la obsolescencia, para llegar a un fascinante segundo acto en el que todas las ideas de Farjah bullen y se agitan con fuerza, y finalmente a un tercer acto algo desmedido, grotesco y salvaje, que si bien llega a pecar de excesivo y chocante, de todas maneras se siente coherente con la propuesta conceptual de la directora. En ese desenlace, La Sustancia nos restriega en la cara que las inseguridades que otros nos hacen sentir nos convierten en monstruos desesperados por obtener atención y ser aceptados. Eso, de acuerdo. A ver, ¿por dónde arranco? Por el final, ¿no? Porque creo que el final es, más allá de que sea una película que definitivamente divide, ¿no? Por ser justamente extrema y por el tema del cual se habla y cómo se habla, creo que el final es lo que, lo que divide más en todo caso, ¿no? Hay algunos que incluso críticos, no solo el público general, que les parece que ahí se destruye la película, que es una propuesta ya demasiado desmedida, que no sabe cuándo, dónde o cómo terminar, y un largo etcétera, que lo entiendo, y me parece que es totalmente válido, ¿no? Pero no lo comparto, ¿no? Porque a mí ese final me pareció eh, no solo extraordinario, y es como el punche final y no solo la cereza, sino el postre de la cereza, sino que ahí creo que dijiste algo que es importante, que es coherente, ¿no? Porque finalmente creo que no es un sinsentido, sino tiene todo el sentido, para mí tuvo todo el sentido del mundo que la película termine de esa manera. No solo porque fue o sea, no solo por el lado donde me dio la yema del gusto, sino porque además me parece que es la consecuencia em, precisa para lo que estaba sucediendo, cómo estaba sucediendo y cómo debía acabar, incluso en sus varios finales. Y que es parte, digamos, del núcleo de aquello que la directora quería narrar y cuestionar y de lo que quería conversar y que ahora sucede durante toda la película, pero creo que no sé si es necesario ese final, pero me parece que ella estaba siendo coherente con el mensaje de la película y consigo misma. Entonces, a mí me cerró muy bien de esa manera y disfruté además el splatter. Y creo que sí es importante, no sé si definitivo, pero importante, el público. Tuve la suerte de, creo que fue una función de medianoche, tal vez que estábamos todos en Cannes como envueltos, pues no me acuerdo cuáles fueron las películas anteriores, pero normalmente hay una como que una carga dramática, ¿no? Hizo películas como que muy, este, muy dramáticas, muy importantes, ¿no? Que quieren contar cosas y hablar de temas, pues, em, que son, para la redundancia, importantes. No, no es que el Substance no lo sea, lo es, pero es la forma, digamos, en la que es narrado. Y creo que cuando llegó The Substance, para todos los que estábamos en la función, fue como un desfogue tan agradable y tan necesario que los últimos 30 minutos, todos, ¿no? Cientos, bueno, yo estaba en una sala donde andan creo que 2000 personas repletas, eh, aplaudíamos, gritábamos, nos reíamos, entonces era una especie como como de concierto, ¿no? Y creo que eso también ayudó a que la experiencia de esos últimos minutos se sintieran perfectos, válidos, precisos, ¿no? Para lo que estaba sucediendo, para cerrar de esa manera.
A mí me gustó mucho. Ahora, nuevamente, entiendo a aquellos que les parezca que resta. No es mi caso, ¿no? Por otro lado, quisiera ahí mencionarte lo del Oscar, lo iba a dejar para después, pero lo dejo rodando ahí para que ya comente sobre eso, porque sí, es verdad que la academia normalmente, o bueno, no normalmente, nunca le haga caso, ¿no? Mire con cierta condescendencia y desagrado las películas de género, las películas de terror, sobre todo tan extremas como esta, tanto a las películas como a las actrices, pero me pregunto si además en esta onda donde la academia está empezando a tomar algunas decisiones que antiguamente no sucedían, The Substance podría ser una candidata porque, bueno, tiene el respaldo de Cannes, tiene el respaldo de haber ganado Mejor Guión en Cannes, tiene una actuación brillante de Demi Moore y ha sido un éxito rotundo de taquilla que sigue superando lo que uno esperaba, ¿no? Entonces, por ahí que esta vez con The Substance sería interesante que el Oscar se haga una y termine metiéndola a mejor guión original, a mejor actriz para Demi Moore o incluso hasta mejor película. No sé, no sé. A ver qué te parece eso. Ahorita te paso un micrófono para que nos comentes. Y de ahí quería decir que a mí inicialmente cuando vi la película, la he llegado a ver dos veces. La primera vez me comenzó a hacer ruido al comienzo porque sentía que era una especie de especial de Black Mirror. Me parece que tenía mucho que ver con esa estética excesiva y muy moderna. Eh, pero me gusta cómo va transformándose en algo mucho más impactante, interesante e importante, ¿no? Y quisiera, antes de dar el micrófono y ya continuar después con otras opiniones, mencionar la brillante escena de Mimur frente al espejo, ¿no? Cuando no se anima a salir en una cita con un ex compañero de colegio, me parece que era, eh, que es una escena además que encierra todo el mensaje, digamos, la película en sí mismo, y que es como que el gran Oscar clip, además, ¿no? Bueno, a ver, te dejo con eso, de ahí sigo opinando. Bueno, retomo mi comentario desde el inicio de tu comentario, que es justamente el final. Definitivamente, los últimos 20 o 30 minutos han resultado bastante divisorios. Yo debo confesar que a mí me gustan mucho más los dos primeros actos de la película. Siento que tienen algunos momentos realmente inspirados y brillantes. Pero el último acto siento que, si bien como dije, es coherente con la propuesta de la directora y lleva hasta el extremo todas las imágenes y metáforas que ella quiere expresar sobre su tesis, siento que llega a tornarse, para mi gusto, ya muy grotesco y chocante. Yo, por lo general, soy un poco más fan de la sutileza que de lo excesivamente subrayado o grotesco, ¿no? Pero no llega a arruinarme la película, porque como digo, siento que no está del todo divorciado, sino que al final es coherente. Es subirle la intensidad a algo que ya había venido desarrollándose un poco más a fuego lento en los dos primeros actos. Eh, Me gustan mucho ambas actuaciones de las dos protagonistas, tanto de Demi Moore como de Margaret Qualley. No se ha hablado mucho de ella, pero Margaret Qualley también es una muy buena actriz. Creo que hablamos de ella brevemente cuando comentamos Tipos de Gentileza, de Yorgos Lanthimos, donde también actúa. Y gran año para ella, porque ambas películas estuvieron en competencia en el Festival de Cannes, ambas fueron premiadas. Y aquí ella sobre todo está muy bien, pero definitivamente la película le pertenece a Demi. Y con respecto a lo que comentaba sobre la temporada de premios, sí, yo recuerdo que lo comenté en algunos grupos de amigos y de colegas periodistas, que aunque a mí me entusiasma muchísimo la actuación de Demi y creo que tiene esta narrativa que muchas veces
tiene éxito en el Oscar, que es el gran retorno de un actor de décadas pasadas, como lo que hemos visto hace un par de años, por ejemplo, con Brendan Fraser, que volvió después de años y se llevó el Oscar por La ballena. Y así como él, ha habido tantos casos de actores que de alguna manera han sido olvidados o que se han exiliado de la industria porque ya no tenían el mismo reconocimiento, papeles que antes. Demi Moore ahora tiene un retorno triunfal. Eso por lo general suele llamar la atención de los votantes de la academia. Y ella está brillante. ¿Merece su nominación? Lo merece. Pero a mí lo que me detiene en predecir que será nominada, o sea, ojo, yo creo que debería ser nominada, pero dudo que sea nominada. ¿Por qué? Por el tipo de película que es. La academia lamentablemente tiene una profunda aversión a las películas de terror, a las películas de body horror, de gore. No suelen nominar ese tipo de películas porque tal vez las consideran que no está al nivel del tipo de películas que normalmente nominan, que son dramas, dramas biográficos. Pero hay algunos factores que podrían jugarle a favor, ¿no? Como decías, el enorme éxito de taquilla que ha tenido para el tipo de película que es. De hecho, es la película más taquillera en la historia del streamer y distribuidor Movie. Se ha mantenido en la conversación de la prensa, de las redes sociales y del público, primero en su estreno en el Festival de Cannes, luego aquí en Lima, cuando estuvo en el Festival de Cine de Lima en agosto, que es donde la vi, y ahora que se ha estrenado en cartelera en Estados Unidos, en Perú y en otros países, se nota que está generando una conversación más grande y un nivel de debate, de diálogo. Hay gente que la ama, hay gente que la odia, pero creo que no deja indiferente a nadie. Y eso suele también captar la atención de la academia. Si es que en los últimos años ha entrado un número suficiente de votantes nuevos que son más jóvenes, que provienen de otras nacionalidades y que tienen una mayor apertura mental para ver otro tipo de cine, creo que podríamos ver a La Sustancia nominada tal vez en la categoría de Mejor Actriz, que es lo que más merece la película, tal vez guión, porque es un premio que de hecho ganó en Cannes, y creo que incluso su mayor oportunidad de nominación está en la categoría de Mejor Maquillaje y Peinado, ya que hay todo un trabajo espectacular en el apartado de maquillaje para todo el maquillaje prostético, para la transformación del personaje de Demi en, no vamos a spoilear, pero eh, digamos que su personaje hacia el final pasa por una serie de mutaciones y transformaciones en las que ella lleva capas y capas y capas de maquillaje prostético, y eso por lo general también le encanta a la academia, ¿no? Es otro favor que puede jugar a su favor para que la nominen como actriz, que todos los años vemos pues que los actores cuando llevan capas de maquillaje y lucen irreconocibles, eso les encanta en la academia, ¿no? Como nuevamente el mismo Brendan Fraser en La ballena, o Charlize Theron en Monster, o el año pasado Bradley Cooper en Maestro. Ese tipo de transformaciones suelen llamar la atención, ¿no? Y creo que se trata de una película que, si bien para mí del todo no ha sido del todo redonda, sobre todo por ese final y por esos últimos 20 minutos, sí siento que es una película que merece verse y sobre todo que merece discutirse. Eh, y que vale mucho la pena ver en pantalla grande, rodeado de público, para, como decías, tener la experiencia de compartir juntos esa experiencia, de reaccionar frente a todo lo que pasa y sobre todo para ver brillando nuevamente a Demi Moore en el rol definitorio de su carrera. Y que merece oírse también, ¿no? Porque el sonido es una locura en la película. De hecho, si yo la viera una tercera vez, la vería con audífonos, porque es una especie de ASMR grotesco, ¿no? ASMR contra grotesco y desagradable. Como un par de datos curiosos, vi una entrevista hace poco a Margaret Qualley, justamente, que hablaba del, bueno, tiene un gran año, ¿no? Porque ha estado en esta, ha estado en Kind of Kindness y ha estado en Drive Away Dolls, que es la última película de Ethan Cohen. Y las tres son obras bastante radicales
y ella contaba cómo había sido todo un año muy difícil para su familia, para sus familiares, pero lo decía como con gracia, ¿no? Porque la primera, Drive Away Dolls, no me acuerdo qué familiar suyo lo vio. De ahí The Substance la vio con su mamá, que además es Andy McDowell, una actriz, pero que quedó golpeada, digamos, por la película. Y a Kind of Kindness estaba yendo a verla a su papá. Y cuenta que su padre la llama cuando está camino a ver la película con dos amigos suyos. Y para los que han visto Kind of Kindness entenderán por qué debe haber sido uno de los momentos más incómodos para Margaret Qualley en su vida, y le dijo a su papá, por favor, no vayas a verla, y al final su papá decidió no verla. Bueno, eso como chisme, como dato curioso. Y lo otro que también quería decir es que nos ha pasado con Inés, y de hecho ella subió un video ayer, me parece, a TikTok, una especie de efecto Mandela con la película, porque al final bueno, es un poco difícil decirlo sin spoilers, pero a ver, al final sucede algo y nosotros recordábamos al final, que había un perro, que también sale al comienzo, ojo, pero otro perro que sale al final y que hace algo. Y estábamos seguros, no solo estábamos seguros, sino que antes de verlas la segunda vez, Inés me dice, ahorita sale el perro al final, y yo le dije, sí, ahorita sale. Y nunca salió. Y nos quedamos extrañados de ese recuerdo tan vívido que no estaba. Y de ahí, en TikTok, Inés ha puesto lo del efecto Mandela, y hay mucha gente que ha puesto que en su proyección sí sale un perro al final. Entonces, no sabemos todavía a ciencia cierta si es una cuestión de que el corte que hemos visto después es otro, o si están mostrando diferentes cortes según el país, no sé, pero bueno, eso lo dejo como dato. Ojalá en algún momento nos enteremos si es un efecto Mandela o si realmente hay un corte con un perro al final. Eso. Bueno, no sé si quieres decir algo más de la película o pasamos al siguiente. Ok, continuamos. Bueno, vamos con uno de los estrenos más esperados del año, no necesariamente para nosotros, pero sí para muchas personas. A ver, ahorita te paso el micrófono para que nos cuentes de qué va y qué tal te pareció. Yo lo que voy a decir, y aquí estoy un poco yendo contracorriente, porque a mí el Joker, la primera película, la gran ganadora de Venecia, no me gustó mucho. Y de hecho me decepcionó porque fui a verla con expectativas bien altas. Esta secuela, digamos que entre que no me esperaba nada o un poco, y que es una propuesta bien distinta, creo que en varias cosas es bien distinta a la primera, me terminó de convencer, me terminó de gustar más. Dicho eso, la primera me parece una mejor película, objetivamente, me parece más redonda, pero gusto personal me quedo más con la segunda que con la primera, y es un poco contracorriente porque según lo que he estado viendo últimamente y leyendo estos últimos días, vamos a ver qué pasa además con el estreno, la gente le está odiando, detestando. Y era de esperar, ¿no? Sobre todo por este tema, además del, entre comillas, musical, que ya conversaremos un poco más de eso, porque creo que sí es un poco cuestionable eso de si esta secuela entra dentro del género de musical o no, ¿no? Y me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a eso, porque yo pongo ahí dudas también, ¿no? A ver, eso por ahora. Cuéntanos de qué va, qué tal te pareció y de ahí sigo opinando. De acuerdo. Guasón 2, Folie à Deux, es una película dirigida por Todd Phillips que cuenta con las actuaciones de Joaquín Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Sassy Beats, Steve Coogan, entre otros. ¿De qué se trata? Tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en Arkham a la espera de un juicio por los crímenes que cometió bajo su identidad del Guasón. Mientras Arthur se topa con el amor, también descubre la música que siempre ha estado dentro de él. 5 años después de la película Joker, que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, así como 2 Oscars, al mejor actor y la mejor música,
y recaudó más de $1.000 millones en la taquilla mundial, el director Todd Phillips y el protagonista Joaquín Phoenix retornan con una secuela que, al mismo tiempo, da vueltas sobre la primera a nivel de fondo, pero también se aleja radicalmente a nivel formal. Me explico. A nivel narrativo, sirve como una continuación que explora las consecuencias de los asesinatos que cometió el personaje de Arthur Fleck en su alter ego de Guasón, por los cuales es encarcelado y llevado a juicio. Pero a nivel formal, mientras que la primera película era un retorcido y violento thriller psicológico, la secuela se dispara en muchas direcciones amalgamando varios géneros cinematográficos. Es al mismo tiempo un drama carcelario, luego muta a ser un drama judicial, es también un romance y por encima de todo, un musical. Aunque el director Todd Phillips y la actriz Lady Gaga hayan negado en entrevistas o conferencias de prensa que la película sea un musical, para mí, desde mi perspectiva, se trata de una afirmación sin sustento. Guasón 2, Folie à Deux, es un musical con todas las de la ley, pues los protagonistas se involucran constantemente en escenas musicales en las que cantan, bailan y expresan sus emociones y estados de ánimo a través de la letra de las canciones, no a través de diálogos, a la manera de fantasías en las cuales escapan de su desoladora realidad. Y no es cualquier tipo de musical, es un musical jukebox, en el que los actores interpretan canciones populares ya existentes, compuestas en muchos casos hace medio siglo, en vez de temas nuevos compuestos especialmente para la película. Aunque entiendo que sí hay un par de temas nuevos al final, pero el grueso del soundtrack, la gran mayoría de canciones, son temas ya existentes. Por un lado, se agradece y se aplaude que Phillips haya querido arriesgarse yendo en una dirección completamente distinta a la película original y que haya querido cambiar de registro y de géneros cinematográficos. Eso, per se, lo aplaudo, porque es algo muy poco común de ver en el cine de superhéroes, el cine de personajes basados en cómics, o en los blockbusters, que por lo general intentan repetir una fórmula y pegarse a la receta de lo que funcionó bien la primera vez. Aquí Todd Phillips dice, no, yo voy a hacer otra cosa completamente distinta. Eso, en principio, como idea, como propuesta, me parece arriesgado e interesante. Sin embargo, el problema de fondo es que su apuesta, por más audaz que sea, no fluye de forma orgánica, porque si bien los segmentos del drama carcelario o los de drama judicial o los de musical podrían funcionar por separado, se sienten desmembrados o desconectados en conjunto. No se logra una transición fluida de un género a otro. No resulta creíble que formen parte de la misma película, por lo que me deja la sensación de estar viendo retazos de películas distintas parchados en un solo montaje arbitrario. Entre lo más rescatable, porque no todo es malo, hay un interesante cortometraje de animación en el prólogo, que de hecho dije, caramba, eso no me lo esperaba y capta mi atención. Y luego hay un par de secuencias musicales que son filmadas con ciertos arrebatos de inspiración, sobre todo gracias a la entrega y la presencia escénica de Lady Gaga cuando canta. Ella no termina de convencerme del todo como actriz. No fui tan fan de su actuación en A Star is Born, ni tampoco en House of Gucci, y aquí menos. Pero no se puede negar que cuando canta y sube al escenario, tiene una presencia imponente y una fuerza interpretativa que le sube el pulso a una película que en varios momentos está cerca de ahogarse en el tedio y en la inercia. Eso por ahora, y te paso el micro. Vale, vale. Sí, no, estoy bastante de acuerdo en todo lo que has dicho. Em, claro, en mi caso, yo creo que a los que han sido fans de la primera, que tienen sus argumentos para hacerlo, les va a significar un problema mayúsculo esa secuela, ¿no? En muchos sentidos. Agárrense. Agárrense porque les espera una semana de estar defraudados y tristes y deprimidos, ¿no? Yo creo que pueden llegar a estarlo después de esa secuela. No es mi caso porque en verdad a mí me defraudó mucho la primera, ¿no? Escuchaba que era la Taxi Driver del siglo XXI y no, pues, ¿no?
Ya quisiera. O sea, en lo absoluto, ¿no? O sea, estaba bien, una película buena, no me parecía ni el mejor guasón cinematográfico que hemos visto, para nada tampoco. Parecía que Joaquín Phoenix absorbía demasiado la película. Creo incluso que aquí está mejor que en la primera película. Parece que actúa mejor que en la primera y que su personaje además está más medido y más centrado. Me gusta más lo que hace Joaquin Phoenix en esta secuela, personalmente. Em, Ahora, a ver, vamos por partes. Lo del cortometraje inicial que mencionaste me parece lo mejor de la película. Me pareció la sorpresa más grata. Y es un buen arranque. Es como, wow, ok, interesante, vamos a ver por dónde va esto. Todo lo además meta, ¿no? Relacionado a ese cortometraje, que es una película que se menciona constantemente durante la secuela y que también habla de la película original, ¿no? Es como que la película anterior pasa a formar parte incluso este, del universo del Guasón, ¿no? Me pareció algo como interesante hasta cierto punto, que obviamente se les termina saliendo todo de las manos a Todd Phillips. Definitivamente eso sucede. Y también he leído por ahí que hay varios momentos de Lady Gaga que están en el tráiler, en más de uno de los trailers, y que no están en el resultado final. Y que parece, porque bueno, a ver, sobre todo en los trailers de superhéroes suelen haber momentos en los avances que desvían un poco la atención, digamos, el camino para que uno crea que va a pasar algo y al final termina sucediendo otra cosa, ¿no? Acá lo que se conversa es que aparentemente hay varias cosas que no resultaron en relación al personaje de Lady Gaga y que al final le han tenido que meter bastante mano y cambiar las cosas y tomar decisiones durante la edición, durante el montaje, y creo que eso es algo que también se siente en la película, ¿no? Que es algo que también tú mencionabas. Em, lo del género, el musical, te lo doy, tú eres el experto de más musicales, así que estoy de acuerdo con lo que dices. Claro, a mí me sorprendió, es un subgénero dentro del musical, ¿no? Como mencionas, que es el cantar canciones ya existentes. Yo pensé que iban a ser originales, me sorprendió que no lo fueran, me hubiera gustado más que fueran originales, además teniendo Lady Gaga. Me gustaron las canciones, o sea, son canciones que particularmente me gustan, pero digamos que son un poco trilladas incluso, así que tampoco tenía mucho sentido. Em, y lo que sí quiero decir, pero es un poco complejo sin entrar en spoilers, em, sería mejor conversarlo y hablarlo una vez que ya ha pasado un par de semanas y que la gente la ha visto, ¿no? Pero lo que sí me gustó, no siento que igual está suficientemente bien tratado y que igual es suficientemente bueno como para que la película sea buena, digamos, muy buena, es que finalmente, porque, a ver, a mí este Joker, este Guasón, siempre me hizo ruido. Me hizo ruido desde mis comparaciones con guasones anteriores y em, desde lo que yo conozco, digamos, como guasón en el mundo de los cómics, de Batman, etcétera. Que tampoco soy ni de cerca un experto, pero algo, digamos, había, ¿no? Más allá de que no hay una biografía eh, escrita, ¿no? Y sellada y firmada sobre el Guasón, y que pueden ser muchos personajes distintos y que tienen diferentes nombres, hay diferentes variedades y variaciones, ok. Pero, y eso lo dejo ahí nomás como para que después la vean, es que finalmente este díptico, digamos, no es tanto, por no decir no es sobre el Joker, sino es sobre Arthur Fleck. Eso finalmente sí me gustó un poco más, porque me dio más sentido y hasta cierto punto. Por un lado me parece mejor, por otro lado me parece una salida facilista. No llego a decidir en qué posición me pongo con respecto a eso, pero al menos me parece una decisión interesante que le da un poco más de sentido a lo que termina siendo ese experimento de Todd Phillips, digamos.
y, y que explica también este personaje, eh, ni siquiera secundario, sino casi extra, que está constantemente ahí, detrás de bambalinas, fuera de foco, pero lo vemos una y otra vez, ¿no? Y le dan cierta atención por algo, por más que no participa, ¿no? Que tiene un interés muy peculiar sobre el Joker. Y al final hay una especie de sorpresa y giro, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje, em, que me parece que quizás sea lo más rescatable para mí. Creo que va a ser un elemento que muchos van a odiar en realidad y que no les va a gustar y que van a decir tanto para esto. A mí me funcionó, siendo, claro, alguien que no es y no ha sido fan de ninguna de las dos películas, ¿no? Así que bueno, eso. No sé si quieres mencionar algo más. Sí, a ver, estoy de acuerdo contigo en que algo que está bien trabajado en esta película, en medio de los errores, como digo, de la falta de fluidez entre los géneros cinematográficos, es concentrarse más en esta secuela en Arthur Fleck que en el Joker. Porque en la primera película estaba esa tensión constante entre el personaje del stand-up comedian y payaso frustrado que es Arthur y su alter ego del Joker que se empodera y empieza a cometer estos crímenes y siente que a partir de ahí tiene una celebridad que le gana muchos seguidores, etcétera, ¿no? Aquí, esa parte del guión sí me parece uno de los aspectos más interesantes, que es cuestionar la celebridad que tuvo un personaje que es básicamente un psicópata, un asesino en serie, y que generó un fanatismo también en mucha gente que vio la primera película y que de repente los llamados incels, ¿no? Los hombres que se sintieron validados por el discurso de la película y decían, ay, sí, yo también me siento marginado, las chicas no me dan bola, la sociedad me oprime, todo el mundo me discrimina, y tomaban como un referente a ese personaje que en esencia es un psicópata, un asesino en serie y que tiene claros problemas de salud mental, ¿no? Entonces creo que aquí la película, la secuela intenta curarse en salud y cuestionar por qué se volvió célebre un personaje que es en esencia tan problemático, ¿no? Y para ello, no solo llevan a juicio al personaje, sino que también intentan adentrarse en la psicología de Arthur Fleck y demostrarlo con cierta empatía. Y ahí me parece clave el personaje de Catherine Keener, que es la abogada de Arthur, y que intenta un poco tratar de buscar claroscuros dentro de su personaje. No para justificar los crímenes, sino también para pensar de dónde surgen algunos de los traumas y problemas que él acarrea, ¿no? Esa parte me parece que por momentos funciona. Eh, y también creo que Joaquín Phoenix permite explorar nuevas facetas del personaje de Arthur cuando lo vemos como, como este presidiario que genera tensión con los policías y que también genera tensión con otros de los presos, aunque muchos también lo tienen como un referente y un ídolo. Y, y estos escapes musicales también permiten explorar una vulnerabilidad nueva en el personaje. En cuanto a los secundarios, me gustó la presencia. Yo no tenía idea de que iban a salir en la película, porque todo el marketing se ha concentrado en Joaquín Phoenix y Lady Gaga. No tenía idea de que iban a salir Brendan Gleeson y Catherine Keener, que me parecen dos actorazos. Catherine Keener, como ya mencioné, como la abogada de Arthur, y Brendan Gleeson como uno de los policías o guardias de la prisión, ¿no? Que son dos muy buenos actores que, si bien tienen personajes que son un poco esquemáticos, pero ellos con el talento y la presencia que tienen logran trascender el esquematismo de esos personajes para aportar también su propia presencia y verosimilitud, ¿no? Eso. Bueno, no sé si quieres decir algo más sobre la película. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Entonces.
Bueno, a ver, cuéntanos un poco de Sube a mi nube, película peruana que yo todavía no he podido ver, así que junto a los espectadores o escuchantes te oiré. Perfecto. Sube mi nube es una película dirigida por Sergio Barrio que cuenta con las actuaciones de Silvana Cañote, Alessa Bichtel, Andrés Vice, Christian Thorsen, Javier del Yudiche, entre otros. ¿De qué se trata? Perú, años 90. En una época en la que aún no existía internet ni redes sociales y la salud mental era un estigma y un tabú, la conductora de televisión Mónica trataba de batallar con la fama y todo lo que eso significaba. Mientras el programa Sube a mi nube hacía felices a los niños, la vida de Mónica se iba apagando poco a poco. Desde que se anunció el proyecto de esta película, generó mucha expectativa entre los seguidores del popular programa televisivo Nubeluz. Sin embargo, hay que aclarar que Sube a mi nube no es una película sobre Nubeluz. No muestra el detrás de cámaras de cómo se originó el programa o el impacto que tuvo en la década de 1990, al punto que logró un gran impacto de sintonía no solo en el Perú, sino también en otros países de Latinoamérica. Todo eso se aborda de forma muy tangencial y anecdótica. Más bien, se trata de una película biográfica sobre la conductora Mónica Santamaría, quien falleció trágicamente a los 21 años. No obstante, no es una biografía oficial autorizada por sus familiares, ni por los creadores, ni las conductoras de Nubeluz, por lo que ni una sola vez en la película se pronuncia el nombre del programa real, llamado en esta ficción Sube mi nube, como la película. Ni tampoco se mencionan palabras como Dalina, Síndelas o Golmodis, que era parte del lenguaje de la película, perdón, del programa Nubeluz, pues no se cuenta con los derechos de autor y evidentemente se ha querido evitar problemas legales. Por esa razón, el director Sergio Barrio se ha cuidado de decir que esta película es una ficción que, aunque está inspirada en hechos y situaciones y personajes reales, se ha tomado varias licencias. El guión se concentra en 4 años en la vida de Mónica Santamaría. Desde 1990, cuando se prepara junto a su amiga Almendra para el estreno de un programa infantil que ambos conducen, hasta 1994, el año de su fallecimiento. En todo ese periodo vemos el comportamiento errático y voluble de Mónica, sus cambios de ánimo, su batalla constante contra la depresión, las peleas con sus parejas e incluso con sus amigos cercanos, así como su negativa a asistir a un psiquiatra o un psicólogo o un especialista en salud mental. A nivel de puesta en escena, la película resulta plana, más cercana a la factura técnica de una telenovela o una serie nacional que a una película. Asimismo, lamentablemente, el guión es superficial. El tema de la salud mental, tan importante y que en los años 90 era un tabú y del que hoy se habla un poco más abiertamente, se aborda sin ahondar en las causas de la depresión de Mónica, en su entorno familiar. Nunca aparecen ni hablan sus familiares, más que de espaldas en un par de instantes breves, ni en las presiones y exigencias que la televisión y los medios de comunicación imponían a una frágil jovencita de apenas 18 años que se vuelve una celebridad de la noche a la mañana y se siente abrumada y asfixiada por la fama. Hay dos aspectos que sí le puedo rescatar a la película. El principal es la actuación de Silvana Cañote en el rol protagonista, pues lejos de ser solo una imitación de los gestos del personaje real, Cañote se esfuerza por darle verosimilitud a las emociones y a la vulnerabilidad de Mónica, transitando de los picos de alegría a los abismos de una profunda tristeza. El otro acierto es que la película no es tan morbosa ni explotadora como podría haber sido. Evita caer en eso, pues no hace del suicidio de Mónica un espectáculo chocante ni sensacionalista, y más bien su fatal desenlace queda fuera de campo. Aunque Sube a mi nube, cierra con unos textos que remarcan la importancia de la salud mental y la importancia de buscar ayuda en caso de tener pensamientos suicidas, lo cual por supuesto de por sí es algo loable. Esas buenas intenciones más bien quedan flotando como un salvavidas con el que se pretende justificar la existencia de la película y crear conciencia social, pero no borran las limitaciones del guión o de la puesta en escena. Perfecto. Pasemos a esta otra película, ahora ya salgamos de la cartelera comercial, vayamos al streaming con los últimos estrenos. Esa tampoco la llegué a ver yo, Las Tres Hijas. La tengo ahí en mi lista porque de hecho sí me hubiera gustado verla el fin de semana, no pude. Pero acá está Juan Carlos que se la vio y que nos contará qué tal le pareció.
De acuerdo, Las tres hijas, cuyo título original es His Three Daughters, es una película dirigida por Azazel Jacobs, cuenta con las actuaciones de Carrie Coon, Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen, entre otros. ¿De qué se trata? Em, Cuando la salud de su padre empeora, tres hermanas con vidas diferentes se unen en un departamento de Nueva York para intentar hacer planes para lo inevitable. En el transcurso de 3 días, la muerte acecha, los agravios estallan y el amor se filtra a través de las grietas de un hogar fracturado. Estamos ante un drama bastante hermético y por momentos asfixiante, pero también terapéutico y liberador, que transcurre la mayor parte del metraje en una sola locación. Un departamento en el que tres mujeres se turnan para cuidar de su padre enfermo en sus últimos días de vida y para organizar todos los trámites tediosos relacionados a su inminente fallecimiento. El director y guionista Azazel Jacobs filma con mucha sensibilidad y sin caer nunca en el sentimentalismo, el tema de la muerte de un ser querido y la preparación para el duelo, mostrando esa mezcla de emociones que surgen cuando uno se acerca más y más al momento del adiós definitivo. La nostalgia por los momentos felices del pasado, la desesperación de ver cómo un padre agoniza, los reproches que surgen entre las hermanas, la incertidumbre por lo que pasará una vez que el padre ya no esté, y finalmente la resignación ante lo inevitable. Justamente al estar filmada en una sola locación, la película permite que nos concentremos en las tres protagonistas, en la evolución dramática de sus personajes, en sus reacciones y en sus interacciones, en sus diálogos cargados de dolor y de amargura, pero también de amor hacia su padre y hacia ellas mismas, aunque discutan todo el tiempo. En ese sentido, cualquiera que haya tenido un familiar cercano gravemente enfermo o que haya estado cerca de su lecho de muerte, reconocerá situaciones que se tornan dolorosamente reales. Las tres actrices principales están notables. Carrie Coon interpreta a la hermana mayor como una mujer organizada, pragmática, nerviosa, drástica y en un constante estado de ataque y defensa. Elizabeth Olsen es la hermana con las emociones a flor de piel que oscila entre una sonrisa amable y un llanto incontrolable, mientras intenta aparentar una vida familiar perfecta. Pero la gran revelación es Natasha Lyonne, recordada por comedias como la saga American Pie y la serie Muñeca Rusa, quien aquí se luce en un papel mucho más dramático que de todas maneras tiene pequeños momentos de humor, en el que la actriz compone un vívido retrato del dolor, la angustia y la impotencia. Hacia el final, el padre, un personaje del que se habla todo el tiempo pero que nunca vemos en escena, por fin aparece y pronuncia un hermoso monólogo en una escena bastante ambigua que queda a la interpretación del espectador, y ahí no quiero ahondar mucho porque entraría en el terreno del spoiler, pero que sirve para sanar heridas y para ayudar a las hermanas a prepararse para ese momento tan temido pero necesario de decir adiós para siempre. Perfecto. Ahora me toca a mí hablar de una película que tú todavía no has podido ver. Así que, bueno, me voy a cuidar de spoilers. Igual siempre lo hacemos para todos. Tal vez cuéntanos de qué va primero y de ahí entro a contarles un poco qué tal está. De acuerdo, Lobos, cuyo título original es Wolves, es una película dirigida por John Watts y los protagonistas son George Clooney y Brad Pitt. ¿De qué se trata? Dos solucionadores rivales se encuentran al ser llamados para cubrir el desliz de una destacada funcionaria de Nueva York. Durante una agitada noche deben olvidar sus diferencias y dejar de lado sus egos para terminar el trabajo. Eso. Sí, bueno, lo que sucede en la película es que esto es solucionadores, entre comillas, quiere decir que son como entre que asesinos contratados, pero que también cuando hay una especie de problema para gente importante o altos funcionarios, ellos tienen que encargarse de desaparecer ese problema y que nadie sepa qué sucedió, ¿no? Lo cual puede incluir, por ejemplo, la muerte de alguien, ¿no? Que es lo que sucede en los primeros minutos de esta película. Em, y llega el personaje primero George Clooney, quien tiene que desaparecer este cuerpo, y luego aparece el Brad Pitt, que es contratado por otra persona para encargarse de no desaparecer a George Clooney, pero de también hacer el mismo trabajo. Entonces empieza una dinámica muy graciosa, muy divertida entre los dos
sobre quién es el macho alfa, ¿no? Quién es el mejor limpiador de la ciudad. A ver, la película está bien, es divertida. Es clásica película para pasar el rato. No quiere más que eso. Quiere cumplir en ese sentido, y hacer que todo lo demás esté bien pulido, ¿no? John Watts escogió hacer esta película original en vez de seguir con las Spider-Mans del universo de Marvel, porque realmente se nota en ella el interés de su rol como director de plasmar una puesta en escena interesante, ¿no? Que incluye secuencias de acción, persecuciones, una persecución muy larga, muy divertida. Se nota que John Watts quiso esforzarse y demostrar que sabe lo que hace, ¿no? O sea, que sea un reto, al menos la película. Yo eso es lo que se disfruta, o sea, yo creo que sí lo logra. Ahora, yo creo que también la película es sintomática de estos tiempos actuales, ¿no? La película pasó por Venecia, no estuvo en competencia, tuvo críticas tibias, digamos, pero todo el mundo coincide en que es una película divertida. Pero de ahí se estrenó en Apple TV y no la ha visto nadie. Ahora, claro, los de Apple TV dicen que es el estreno más visto hasta ahora de la plataforma. Ok. Recordemos que Netflix en un día tiene más visualizaciones que Apple en un mes. Así que esos números, digamos, tampoco son suficientemente atractivos, ¿no? Yo creo que muchos años atrás, antes de la pandemia y años antes incluso de eso, una película protagonizada por George Clooney y Brad Pitt, que fuera entretenimiento, acción, una buddy movie, hubiera sido un éxito de taquilla, ¿no? No importaba si fuera buena o mala, ¿no? De esas hay varias. Y me da un poco de pena, en verdad, que estar en estos tiempos donde una película como esta, que sí se disfrutaría mucho y que es entretenimiento puro y que en la pantalla grande además se disfruta más, pase desapercibida y se estrena en una plataforma así como quien tira la basurita debajo de la alfombra, ¿no? Estamos hablando de George Clooney y Brad Pitt, que además justamente son lo más sobresaliente de la película porque es una especie como de excusa de ver a estos dos eh, grandes actores, o sea, grandes actores no solo desde el talento actoral, sino que son dos de las personas más eh, importantes, digamos, de Hollywood, ¿no? Más carismáticas, más guapas, más son amigos, entonces es un derroche, la película es un derroche de personalidad, de amistad, de carisma, de química entre ellos, y eso ya es suficiente motivo para verla. Ah, eh, no es poca cosa, no es poca cosa juntar estos dos, sobre todo a la edad que tienen ahora, ¿no? Eh, y también como personaje secundario, Austin Abrams, no quiero spoilear, contar cuál es su rol, pero está en un personaje muy divertido que desde cierto momento aparece, entre comillas, y funciona muy bien como un triángulo, ¿no? Yo la compararía un poco con esta película entre The Nice Guys, esta película de Ryan Gosling y Russell Crowe, eh, ¿no? Donde había una química muy divertida entre ellos dos, pero también era una especie de personaje un poco más como adulto, mentor o sabio, ¿no? Y el otro que era una especie como de aprendiz o principiante. Aquí yo los equiparo un poco más a George Clooney y Brad Pitt, no solo por edad, sino por los personajes mismos en la película, pero sigue habiendo esa dinámica muy graciosa entre ambos, que a mí personalmente me significó varias carcajadas y constantes. Es verdad que hay un momento donde la película quizás se agota un poco, se vuelve predecible, ¿no? Y cae en ciertos momentos repetitivos y trillados, pero vuelvo a lo mismo. Es suficientemente buena y el guión está suficientemente pulido. La experiencia desde la dirección de John Watts está también bastante bien como para sostener a estos dos
grandes actores, ¿no? Entonces, eso, película entretenida, me da pena que no se haya estrenado en los cines. Así que bueno, pasemos a la siguiente película que tampoco he podido ver hasta ahora, quizás la vea hoy día, pero tengo muchas ganas y tengo muchas ganas de escuchar a Juan Carlos además porque ya contará de qué va y qué tal le pareció. Pero Will Ferrell para mí, estoy hablando de Will and Harper, este documental eh, protagonizado por Will Ferrell y su mejor amigo. Y Will Ferrell es un cómico, un actor de comedia, que a mí me gusta mucho. Tiene una comedia muy, muy especial, muy particular, y que a muchos que conozco no les gusta, ¿no? Y entiendo perfectamente por qué. Pero, y esto lo he escuchado de Juan Carlos y también un par de personas más me lo han dicho, es que es una película que más o menos que ha marcado un antes y un después, por lo menos en la forma de apreciar a Will Ferrell, quizás no como actor, pero sí como persona, ¿no? Y eso a mí como fan, digamos, del actor me pone feliz. Así que bueno, tengo muchas ganas de verla y de escuchar qué tal te pareció, Juan Carlos, así que cuéntanos. Perfecto. Willie Harper es un documental dirigido por Josh Greenbaum. ¿De qué trata? Cuando el actor Will Ferrell se entera de que Harper, de quien ha sido amigo durante muchos años, se identifica como mujer trans, ambos emprenden un viaje para reencontrarse y presentarle al mundo a la verdadera Harper. Al mismo tiempo, es un documental sobre dos amigos que se reconectan y también es un road trip en el que ambos atraviesan los Estados Unidos desde la costa este hasta la costa oeste. Y como en toda road movie, los personajes no solo emprenden un viaje físico, sino que también es un viaje interior para expresar sus motivaciones, sus deseos o sus más profundos temores. Lo más cautivador de la película es la forma en la que el actor Will Ferrell y la guionista Harper Steele se reencuentran luego de la transición de ella. Tras muchos años de amistad que se forjó en los sets de filmación del programa Saturday Night Live, en el que Will era una estrella y Harper era guionista, en el presente vuelven a conectarse y a reconocerse en una nueva etapa después de que ella sale del closet como una mujer trans a los 61 años. Entonces, la película navega con empatía, con sutileza y franqueza por ese viaje tan difícil que ha hecho Harper para descubrir su verdadera identidad y resetear su vida, presentándose ante sus amigos y conocidos como una mujer trans que ya se ha liberado de ataduras, pero no de los prejuicios de los demás. Justamente, la película sirve para desmontar muchos de los prejuicios que las personas cis podemos tener sobre las personas trans y acercarnos a la vida cotidiana de esta mujer trans, a sus pensamientos, a su forma de ver el mundo y a los temores que le genera enfrentarse a los discursos de odio de muchos desconocidos en las redes sociales y en el mundo real. Porque en el viaje que ellos emprenden, viajan por muchos estados de los Estados Unidos que no son precisamente liberales, sino que más bien tienen una mayoría republicana, donde hay mucha gente conservadora y mucha gente pues también de derecha y religiosa, ¿no? Que no suelen tener una opinión favorable de las personas trans. En ese sentido, la película me hizo recordar y lo he leído en muchas críticas también, me hizo recordar a la primera película de Borat, en la que el personaje de Borat pues se internaba en muchos lugares de Estados Unidos para tratar de mostrar los prejuicios y algunas ideas un poco absurdas o desfasadas que pueden tener los habitantes de algunos estados en Estados Unidos. Aquí la película también tiene esos pequeños momentos de humor, de mostrar esos prejuicios, pero felizmente no se regodea solamente en los prejuicios o en el odio. También hay muchísimos momentos de calidez, de personajes con los que ellos se encuentran y que aprenden a aceptar y apreciar a Harper tal cual es, sin
sin juzgarla o sin decirle nada hostil ni chocante, ¿no? Digamos que se encuentran con todo tipo de personajes y tienen todo tipo de reacciones en este viaje. Me gustó también conocer una faceta desconocida de Will Ferrell. Yo debo confesar, y es algo que le decía a Carlos, digamos, off the record, antes de grabar, que yo nunca he sido tan fan de Will Ferrell. Tampoco diría que lo odio ni que me cae mal, sino que simplemente de repente el tipo de comedias que él suele hacer no son mi taza de té, como le dicen en inglés, my cup of tea. Aunque sí me ha hecho reír en algunas películas, puntualmente recuerdo, por ejemplo, la de Eurovisión. Eh, pero digamos que nunca lo he considerado pues uno de mis actores favoritos, ¿no? Pero en esta película, siendo un documental, podemos conocerlo un poco más en su vida cotidiana porque seguimos ese viaje por carretera y estamos gran parte del tiempo dentro del auto con él y su amiga Harper, también en supermercados, en cafeterías, en restaurantes. Y demuestra tener una vulnerabilidad, una sensibilidad y una empatía, y este lado protector también para tratar de cuidar a su amiga de momentos duros o que pueden resultar hirientes para ella. Y en ese sentido, si entrar en el spoiler, hay una escena muy conmovedora en la que él, producto de la fama que él tiene, porque es una celebridad que viaja por carretera, por lugares pues eh, que son bares o restaurantes de carretera, eh, y luego entra en un conflicto al darse cuenta de que la visibilidad que tiene él por ser una persona tan famosa y tan popular, por ser una estrella de cine, le genera una visibilidad no deseada a su amiga trans y le expone a comentarios potencialmente desagradables que pueden hacerse en persona o en redes sociales. Y ella está como en un viaje también de reconocerse y de tratar de salir tímidamente al mundo, y él entra en este conflicto por sentir de que está exponiendo en una vitrina a su amiga, ¿no? Y cómo se resuelve eso en la película y cómo conversan alrededor de ellos de ese tema, no lo spoileré, pero es uno de los aspectos más interesantes. Y finalmente, ya para cerrar, debo decir que, si bien es cierto, la película tiene momentos muy cálidos y muy conmovedores y que son trabajados con mucha sensibilidad y empatía, también hay momentos de humor, porque claro, estamos hablando de un actor de comedia y una guionista de comedia que tienen de todas maneras diálogos muy buenos y afilados, que son parte también de la dinámica de años que ellos tienen como amigos. Pero hay también un gag recurrente que me gustó mucho y que involucra a la actriz Kristen Wiig. De hecho, aparecen varios actores conocidos durante la película, ya sea porque los visitan, aparece Tina Fey, aparece otros actores de Saturday Night Live. Y hay un gag recurrente con Kristen Wiig porque la llaman por teléfono, hace una videollamada con ella y le piden que escriba una canción para la película alrededor de la amistad de ellos. Y luego la llaman, la vuelven a llamar y le preguntan, oye, ¿qué tal? ¿Qué fue de la canción que has compuesto para nosotros? Y queda un poco en el limbo durante la película la incertidumbre de saber si fue solo una llamada de joda entre patas o si realmente Kristen va a hacer una canción para ellos o no, porque luego ya no les contesta el teléfono. Pero qué pasa al final con Kristen y la canción es algo que los invito a descubrir cuando vean la película y que para mí es uno de los puntos altos de este bello documental. Uno de los, ya para cerrar, voy a decir que es uno de los documentales más interesantes que hizo este año, y de hecho medios como Variety lo ponen en la conversación como uno de los posibles nominados al Oscar en la categoría de Mejor Documental. Bueno, ganazas de verlo. Muy probablemente esta noche. Ujú. Si ya estaba convencido, más convencido doblemente. Me imagino que varios que están viendo, escuchando también. Así que me imagino que en unos minutos iré a aprender Netflix y a disfrutarlo. Bueno, ahora salimos de la cartelera y del streaming para que nos cuentes un poco de
qué está pasando fuera de lo comercial, digamos, con algunos festivales o muestras que están sucediendo de cine. De acuerdo, tenemos un par de ciclos y festivales que recomendarles. Del 3, o sea, desde hoy hasta el 9 de octubre, el Centro Cultural de la Universidad Católica presenta el ciclo de cine japonés. La programación incluye las películas Carta de Amor, Pechos Eternos, que, paréntesis, es recomendadísima por el gran crítico peruano Isaac Chacho León como su película favorita. La luna se levanta, Una tarde de otoño, Buenos días, Ito y El cuento del pez. Además, ¿perdón? Perdón, sí. No, iba a decir que de hecho ya tengo mi entrada para Pechos Eternos este sábado. Ir a verla y a ver esta tan voceada obra maestra por mucho, ¿no? Incluyendo Chacho, como contabas. Perfecto, ya nos contarás qué te pareció. Y luego, del 10 al 20 de octubre, se realizará la edición número 5 del Festival Lima Alterna, que es uno de los festivales que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años y que cada año trae una programación muy atractiva. Entre los platos fuertes de este año destaca la película de inauguración Misericordia de Alain Guiraudí, que si mal no recuerdo Carlos comentó cuando hablamos de algunas películas del Festival de Cannes y que yo pude ver también, que me parece un peliculón, así que no se la pierdan. Así como varios títulos de la sección insignias, tales como A Traveler's Needs y By the Stream, ambas de Hong Sang-soo, el gran director surcoreano. Dahomey de Mati Diop, película que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Sleep Number 2 de Radu Yud, entre otros. También tienen mucho interés la competencia internacional, la competencia iberoamericana, la competencia peruana, entre otras secciones. Así que no se pierdan esta edición de Lima Alterna, que, si mal no recuerdo, tiene varias sedes. Me parece que van a estar en el Centro Cultural de la Católica, en Cineplanet, creo que en la Alianza Francesa, me parece, y otras sedes. Así que ya están las entradas a la venta y probablemente en el siguiente episodio ya podremos conversar sobre algunas películas que hayamos visto ahí. Sí, no se lo pierdan porque, como dice Juan Carlos, se está convirtiendo en uno de los festivales más interesantes a nivel local, ¿no? Es un festivalazo. Cada vez me significa incluso el festival que espero más, porque trae pues este cine audaz, distinto, alterno, literalmente, ¿no? Que se sale de lo convencional en sus narrativas, en sus formas, en sus maneras. Entonces, son propuestas que si no fuera por ellos, por los programadores, no las veríamos de ninguna manera, ¿no? Ni en streaming, ni en cartelera, así que creo que es una oportunidad imperdible, ¿no? Así que bueno, eso, bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias a todos nuevamente por escucharnos, por vernos, por oírnos cada semana y muchas gracias Juan Carlos también por acompañarme todas las semanas. Excelente, gracias a todos por habernos acompañado en esta nueva edición de Ciencias el Podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.